Ya, entonces vamos a empezar nuestro club de tradición japonesa, esta vez sesión número 3, bordado sachiko patrón circular. Así es. Así que vamos a empezar con la presentación, pongan atención, porque estos detalles, bueno, igualmente vamos a compartir esta presentación con ustedes, para que no se preocupen de anotar, sino que de prestar atención simplemente. Así que eso, por favor, Karim. Ya, ahí estamos. Un momentito. Ahí está la presentación, ¿te sale, Monse? Sí, me sale, está ahí en la imagen de pronto conversaremos. Ya, perfecto. Estamos. Ya, entonces bienvenidos, como decíamos, a nuestro club de tradición japonesa. Esta es la tercera sesión donde vamos a ver bordado sachiko patrón circular. Así que vamos a empezar con la presentación. Bueno, para los que no me conocen, soy Montserrat Macuer, mediadora de Biblioteca Vidal Los Dominicos, y hoy día vamos a profundizar en nuestros conocimientos sobre bordado sachiko. Así que les pido a los que no han apagado sus micrófonos que los apaguen para que podamos escuchar bien la presentación. Y vamos a empezar entonces. Bueno, como les comenté la vez pasada, ¿cierto? El sachiko es un estilo de bordado o costura japonesa que literalmente significa pequeñas puñaladas. Los invito a buscar esta palabra en los kanji porque pueden encontrar un montón de imágenes muy diferentes a las que podemos buscar simplemente escribiendo sachiko en español, ¿ya? Así que después pueden copiar esa palabrita y googlearla. Pero hoy día vamos a ver en esta clase 2, ¿cierto? Como les mencionaba, el patrón geométrico circular. Y en esta clase vamos a ver entonces, primero, algunos patrones geométricos tradicionales y otros que son occidentales para que conozcamos un poco de patrones. La vez pasada solo aprendimos la técnica, no vimos muchos patrones, así que les voy a mostrar algunos para que conozcan. Además, vamos a conocer el patrón de hoy, que es el patrón circular. Bueno, ahí en esa presentación se asoma un poquito, ese es nuestro patrón que vamos a aprender a hacer hoy desde cero. Para eso, en nuestra presentación también vamos a ver un paso a paso que tenemos para crear este patrón de cero. Los invito a que mientras pasemos la presentación, vayan haciendo el ejercicio en sus papeles para que vayan entendiendo un poquito lo que vamos a hacer después. Y al final, después de la presentación, ya en la parte práctica, vamos a ver cómo bordar este patrón en la tela. Siguiente. Bueno, como ven ahí, una fotografía de un montón de patrones sachiko, todos variados. Siguiente diapositiva. Bueno, como les mencioné la vez pasada, los patrones generalmente se derivan de la naturaleza del espíritu, ¿ya? Pero son patrones geométricos. Entonces es una especie de síntesis, ¿cierto?, de un concepto llevado a las líneas más simples, ¿cierto? Y eso se transforma en un patrón. Aquí les puse una lista de varios patrones tradicionales con sus nombres en japonés y en español. Y, por ejemplo, rayas verticales, rayas horizontales, cuadros o cuadrillé, también le podemos llamar así, cuadros de la familia Nakamura. Eso es muy interesante porque hay patrones que se heredan de familia tras familia y empiezan a hacer una tradición, como el caso de ese patrón. Hay patrones de diamantes, cercas de bambú, diamantes paralelos, cuerdas cruzadas, bambús tejidos, escamas de pescados, vapores ascendentes, contrapesos,
los 7 pesca, círculos entrelazados de 2 pájaros, etc. ¿Ya? Ese es un poco un listado de algunos nombres de patrones, pero vamos a ver algunos ejemplos en las siguientes diapositivas súper interesantes. Por ejemplo, el primero es el Kasumi, ¿ya? Esto al parecer significaba bruma. La verdad que estas palabras las busqué en japonés para traducirlas y no muchas veces me hicieron sentido con el patrón, así que preferí dejar original el idioma japonés para que lo vayamos asociando al patrón. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 patrones, podemos ver que todos son geométricos, ¿cierto? Basados en líneas rectas. Y algunos, como por ejemplo el tercero, Asanoja, es un patrón quizás que nos llama más la atención, cercano a las estrellas, ¿cierto? O alguna flor. Y los otros ya como el último, ¿cierto? Más tiene que ver con este tipo de dibujos que se hacen en Japón, ¿cierto? Que son como los vapores ascendentes o cosas así. El siguiente patrón, por favor. Acá tenemos otros patrones también muy bonitos para que puedan ver. No todos son en base al cuadrado, como los primeros 2 que se fijan, y en la otra diapositiva también habían otros, sino que ese, que bueno, está un poquito, la foto como que no se alcanza a ver mucho, si pueden hacer zoom al tercer patrón, ahí ya no estamos usando el cuadrado como base, ¿no? Sino que parecieran que fueran como unas tejas. Y eso. Y los siguientes patrones que tengo para compartir con ustedes son unos patrones que, bueno, estos los pueden encontrar todos en la web. Yo todos los descargué de la web, de diferentes páginas que te enseñan un poco Sachiko. Esta página era una página occidental, por lo tanto, no tenía los patrones tradicionales, sino que son simplemente patrones geométricos que los ocupan en Sachiko, pero no viene realmente, o no necesariamente son patrones tradicionales. Si quieres puedes ir avanzando para ver los otros. Ahí en esta diapositiva en especial podemos ver los primeros 2 que son patrones con base circular. Algo muy parecido vamos a hacer, un poquito más sencillo que esos 2, para que se vayan entusiasmando con nuestro taller de hoy. Y como les decía, estos patrones no tienen nombre, ¿cierto? Porque son patrones occidentales. Dale nomás, vamos a la siguiente. Entonces, este es el patrón que vamos a hacer hoy, este es el bordado que de hecho les mostré en la clase pasada, ¿cierto? Es un patrón geométrico circular, y ahora vamos a aprender paso a paso cómo ir haciendo este patrón. Así que atención, el primer ejercicio deberíamos hacerlo en una hoja. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, paso 1. Primero tienen que en su espacio de trabajo, una hoja en este caso, dibujar 2 líneas al centro de la hoja, ¿cierto? Para que podamos encontrar el centro de la hoja. ¿Ya? Luego de eso, vamos al paso 2. Vamos a ubicar un círculo en el centro de la hoja. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer utilizando nuestro molde. Ya les comenté que puede ser cualquier molde circular. Yo en este caso tengo una tapa de tarros de papa frita, que me parece súper útil porque como es translúcido nos permite calzar perfecto el círculo. Entonces, el paso 2 es ubicar el círculo al centro, ¿cierto? El paso 3 sería, entonces, en la misma línea vertical en donde ubicamos el círculo, replicar lo mismo, ¿cierto? Dibujar 2 círculos más, arriba y abajo. ¿Y qué cosas son muy importantes aquí de considerar? El borde del círculo que vamos a dibujar arriba tiene que toparse siempre con el círculo de abajo, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahí están los 2, todos los círculos topándose, pero los centros siempre pasando
por nuestro eje, para que nos quede ordenado nuestro patrón, ¿cierto? La siguiente, por favor. Luego vamos a replicar el mismo ejercicio, pero hacia los lados horizontales, ¿cierto? Siempre cuidando de poner el círculo al centro de nuestra línea, ¿cierto? De nuestro guión, y topando los bordes de los círculos con el círculo central, ¿ya? Una vez que tenemos esto, pasamos al paso 4. Paso 5. El paso 5 sería replicar en esos espacios vacíos, entre comillas, que teníamos, y llenar con círculos nuevamente. Si se fijan, sigue teniendo la misma lógica, y vamos poniendo los círculos pegaditos a los otros bordes de los círculos, para que nuestro patrón nos vaya quedando derecho. Siguiente diapositiva. Y aquí, luego de esto, vamos a venir con la segunda etapa. ¿Puedes retroceder un poquito al paso 5? Súper, gracias. Esta sería nuestra primera capa de círculos, ¿ya? Una vez completado esta, tenemos que poner nuevamente una capa de círculos encima, pero ya no en el mismo lugar, sino que vamos a ubicar el nuevo círculo de forma diferente. Y ahora sí, vamos al paso 6. Si se fijan en ese círculo rojito, que es el nuevo que pusimos, ahora en vez de que sus bordes topen con los otros círculos, sus bordes van a topar con nuestras líneas. ¿Se fijan? Si quieren pueden hacer el mismo ejercicio ustedes, y lo importante es que se vaya topando entonces con los ejes el círculo, y ahí va a dar esa especie de estrella que nos va resultando. Entonces en el paso 6 podemos ver cómo queda, en el paso 7, podemos ver cómo quedaría entonces con todas esas capas de círculos agregados. Por favor, si puedes pasarlo. ¿Se fijan? Ahí yo puse un poquito más claro la capa de atrás para que nos resaltara la de adelante. Entonces estos círculos, los bordes de estos círculos, de esta nueva capa de círculos, se están topando con el eje central, ¿ya? Siguiente paso. Y bueno, aquí nuevamente terminamos de completar con 2 círculos más a cada lado, ¿cierto? Para completar el patrón. Y esto se puede ir haciendo todas las veces que ustedes quieran, ¿ya? Depende del tamaño del patrón que quieran hacer, cuántos círculos van disponiendo. Yo les recomiendo que esto sea lo mínimo para que podamos trabajar un patrón circular, pero después, si se entusiasman, pueden seguir poniendo más y más círculos, siempre con la misma forma, y les va a quedar un patrón circular hermoso. Entonces, ese sería nuestro patrón circular, que debería quedarnos a todos. No se preocupen si se pierden, porque vamos a hacer el ejercicio nuevamente nosotros. Esta es la presentación para que puedan entender bien cómo va a funcionar. Siguiente, por favor. Bueno, otra vez les pongo esta imagen porque es muy importante en el bordado chico tener paciencia, ¿cierto? Para poder armar todas estas repeticiones, ¿cierto? Estamos repitiendo mucho el círculo, estamos repitiendo la puntada, entonces hay que tener mucha paciencia. También orden, tratar de que su espacio de trabajo esté lo más despejado y ordenado posible, ¿cierto? Y siempre ir bordando en un orden, ¿cierto? Como uno va leyendo, por ejemplo, uno puede ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo, llenando el patrón. Ya vamos a ver esos detalles después. Y lo más importante para mí es dejarse llevar y disfrutar esta técnica, ¿ya? Así que no se preocupen si no nos van resultando las cosas. Aquí les puse unos recordatorios de la puntada que estamos usando con el bordado chico del que vimos la vez pasada. Puedes pasar el siguiente diapositiva.
la puntada Moyasachi, ¿cierto? Para que se acuerden cómo íbamos llenando, ¿cierto?, nuestro patrón Sachiko. Más detalles pueden realizar en la clase anterior. Y, bueno, dudas y consultas igual que la vez anterior. Soy Montserrat Mocuer, mediadora de Biblioteca Vida de los Dominicos, y ese es mi correo por el cual me pueden escribir y les podré compartir todos los patrones que pudieron ver aquí y algunos más. Si me escriben y me los piden ahí, así que no duden y no teman en escribir. Bueno, entonces, esta fue nuestra presentación. Ahora, si tienen dudas, es el momento para que nos comiencen a escribir. Mi compañero Jerim va a estar ahí recopilando las dudas. Escríbanos por el WhatsApp o por el chat de Zoom para que podamos ir viendo las dudas que les vayan surgiendo, y vamos a empezar a hacer el nuevo ejercicio. Yo ahora voy a cambiar mi visión de cámara para que podamos estar un poco más cómodos. Y eso, así que estamos esperando sus dudas. Sí. A ver, ahí tenemos a alguien que, bueno, preguntó que fue muy rápido, pero está todo en video, va a estar después disponible en el canal de YouTube, así que no va a haber problema. Sí, la verdad es que la presentación la pasamos rápido porque necesitamos más tiempo para hacer nuestro patrón que en la presentación. Así que estamos dejando más tiempo para esta parte de la clase, ¿cierto? Que va a ser la parte práctica, para que ustedes nos puedan practicar y ir diciéndonos cómo les va resultando el patrón. No sé si hay más dudas. Por el momento, al parecer, no. Esta cámara es la que nos gusta, porque aquí van a poder ver directamente qué va haciendo Montserrat. Sí, ahí estamos arreglando la cámara. Súper. Ya. Por el momento no tenemos dudas en el chat. Recuerden que pueden ir preguntando, vamos a ir resolviendo. Y en esta sesión particularmente queremos que nos acompañen harto y que participen harto para poder ir viendo cómo van dejando el resultado de sus Sachiko. Sí, súper. Bueno, entonces, no se preocupen, vamos a empezar esta parte, vamos a empezar todo de cero, todo lo que vimos en la presentación, la vamos a ir haciendo, así que acérquense un papel, acérquense su patrón circular. Fíjense, esta es la tapa que yo les decía de las papas fritas. Es súper buena porque tiene además un punto en el centro como de fábrica que nos sirve como para poder ubicar bien el patrón circular en nuestras líneas, ¿cierto? Bueno, si tienen alguna otra duda, vamos a ir viéndolas, vayan escribiéndonos ahí al chat, y luego de explicar esto, vamos a volver a abrir un espacio para 3 preguntas, ya que no hubo preguntas en este momento. Así que, ya, vamos a empezar entonces a hacer el patrón. Tenemos que, como les mencioné, dibujar 2 ejes para que en nuestra hoja podremos hacer el patrón. Y el círculo lo vamos a ubicar en el centro, ¿se fijan? En el centro, y lo vamos a marcar con un lápiz. ¿Están todos viéndome y escuchando, no? Cualquier problema que tengan nos comentan. Cuando marcamos esto, va a quedarnos así. ¿Se fijan? Montserrat, no hay problema que nos quede un poquito chueco, o sea, el patrón se va a mover, se va a desplazar un poco, pero es muy problemático que quede muy corrido del centro. No es problemático, pero sí, como es nuestro punto de inicio, tenemos que tratar de que quede lo más centrado. Okay. Ahora, si ustedes no tienen esta posibilidad de este patrón, pueden dibujar en el círculo quizás 2 líneas, igual que en el papel, para poder encontrar mejor su centro.
¿ya? Pero idealmente este que quede lo más centrado posible, porque a partir de este vamos a ir construyendo lo otro. Igualmente, la primera vez es probable que no nos quede tan derecho, no seamos tan duros tampoco con nosotros mismos, estamos aprendiendo una nueva técnica, ¿ya? Así que, una vez teniendo este círculo, vamos a replicar, como les mencionaba, poniendo el círculo, topando con el borde del círculo central y el centro de este círculo con nuestro eje, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en los 4 ejes, ¿se acuerdan? Siempre fijándonos que el centro esté lo más centrado posible, pero sobre todo que el borde calce con el círculo central. Lo que nos daría esto, ¿ya? Si van teniendo dudas en esta parte, escríbanos al chat para que no les quede ninguna duda para la parte posterior del bordado. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a completar en estos espacios vacíos con nuevos círculos, y aquí, como no tenemos un eje, nos vamos a simplemente guiar por los 2 bordes de los círculos de al lado, ¿cierto? O sea, este borde de aquí y este borde de acá nos va a guiar dónde dibujar este círculo. Ya. No se preocupen si les queda más o menos mal dibujado, como aquí, por ejemplo, que a mí ahí también se me pasó un poco el lápiz. Esto es solamente para dibujar el patrón, no es nuestro final, ¿ya? Entonces, en estos espacios en blanco, vamos a, entonces, volver a agregar 4 círculos. Y nos va a dar esto que es, como les comentaba antes, la primera capa de patrones circulares. Si se fijan, yo igual aquí me ayudé con lápiz mina para poder centrar bien todos los patrones circulares. Pueden hacerlo así si tienen tiempo, o simplemente pueden hacerlo calzándolo con los círculos y prestando atención que quede bien ordenadito nomás. ¿Ya? Monse, nos preguntan si hoy trabajaremos sobre tela. Sí, trabajaremos sobre tela. Por Excelente. eso están los materiales, vamos a aprender a hacer este patrón para poder aprender a bordarlo, ¿ya? Así que una vez teniendo esta capa, vamos a, como les mencionaba en la presentación, pasar a la segunda capa de círculos, que esta vez va a toparse, ¿cierto?, el borde del eje con el círculo, ¿ya? Y ahí nos va a empezar a aparecer ya el patrón poco a poco. ¿Les queda claro este paso? Quiero que alguno me comente por chat, o nos comente a todos. Un dedito para arriba, algo. Súper. Sí, ahí están respondiendo que sí. Ya. Entonces, la segunda capa, ¿cierto? Con estos 4 círculos empieza a aparecer. Y, ¿dónde tengo? Bueno, y ahí ya lo tengo el otro dibujado. Vamos a hacerlo en este mismo. Entonces, aquí mismo vamos a volver a agregar 4 círculos más para complementar, ¿cierto? Siempre topando con el eje, en este caso, y el borde, ¿ya? La primera capa los ponemos aquí, ¿cierto? En el centro del eje. La segunda capa al borde del eje. Por lo tanto, aquí también va en el borde. Estamos con un rayito de luz aquí, un arco iris se me hizo. Muy bonito. Ya. Entonces, cuando tenemos esto, ya tendríamos nuestro patrón básico, ¿cierto? Terminado. ¿Ya? ¿Alguna duda con la construcción de este patrón?
porque vamos a empezar a ver cómo vamos a abordar esto en teoría, y luego vamos a empezar a hacerlo todo en la tela. Por el momento no hay dudas. Recuerden que como no tenemos el audio, es importante que nos escriban por el chat por el momento. Así que cualquier feedback que tengan, pregunta, aprovechen el chat. Súper, ya. Entonces, vamos a parar un poquito esto y vamos a volver al ejercicio de la semana pasada. ¿Se acuerdan de nuestro ejercicio? Bueno, ¿cómo lo hicimos la vez anterior? Siempre fuimos llenando el bordado por tramos, ¿se acuerdan? Hicimos luego 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 esto, ¿cierto? Hicimos las horizontales y después hicimos todos los tramos verticales, ¿cierto? Y cada vez que llenamos un tramo, fuimos cortando un trocito de hilo para cada tramo, ¿cierto? Entonces acá se puede ver que cada tramo es un trocito de hilo diferente, ¿cierto? ¿Recuerdan bien todo eso? Bueno, esto es muy importante porque de esta misma forma vamos ahora a llenar el patrón circular. Entonces, fíjense en esta imagen. Es nuestro patrón, pero aparece aquí marcado un tramo, ¿cierto? Esto sería, en este caso, un tramo de nuestro patrón. ¿Ya? Y así como este es un tramo, este de acá sería otro, o este de acá sería otro. ¿Me entienden? Cada uno de estos tramos, ¿qué significa? Que esto es un trozo de hilo. Recuerden que vamos a ir cortando el hilo del mismo ancho que necesitamos. Por lo tanto, en este caso, ¿dónde está la puntita del hilo para mostrarles? Cortamos un ancho, podemos hacer este mismo ejercicio más o menos para ver cuánto vamos a gastar de hilo, y lo cortamos justo ahí. Entonces, este hilo, por ejemplo, sería solo del tramo naranjo, ¿ya? Bordamos primero un tramo, lo rematamos, ¿cierto? Como aprendimos la clase pasada, y luego seguimos con otro tramo, ¿ya? Les voy a mostrar un dibujito en donde aparecen varios tramos dibujados, ¿ya? Presten atención ahí a este dibujito, entonces. Podemos ver, por ejemplo, en color naranjo aquí, un tramo, acá, azul, tenemos otro tramo, ¿cierto? En morado tenemos otro tramo aquí, y en verde tenemos otro tramo. Se vuelve un poco confuso, pero por eso es muy importante siempre acordarse que en el fondo, cada uno es un tramo por separado, ¿ya? ¿Quedó alguna duda con esto? Un momento. ¿Todos claros parece? Ahí estoy mostrando ambos para que puedan ver bien, ¿cierto? Cómo se va comportando. A medida que vamos bordando cada tramo, va a ir apareciendo poco a poco nuestro bordado. Ya nuestro patrón se va a ir completando. Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar entonces a la parte del bordado en sí. ¿Ya? Así que alisten su tela, ¿ya? Alisten su lápiz para la tela, como les comenté la vez pasada, puede ser tiza, puede ser un lápiz de tela, aquí ya los tengo chiquititos de tanto que los ocupé. Puede ser un lápiz de color. Disculpa, Sí, ¿puedes mostrar un poquito más el anterior? El que dibujaste, que pintaste con los colores. sí, no te preocupes. Entonces, este también puede ser un lápiz de color, mientras el lápiz se vea
en la tela que vamos a bordar es lo importante. Ven aquí, este lápiz de color igual no funciona. Igual se nota, ¿ya? O un lápiz grafito que, bueno, sobre todo las telas claras, funciona súper bien y no cuesta casi nada que se borre, ¿ya? Entonces vamos a repetir, igual esto lo vamos a mostrar de nuevo, ya no se preocupen, todas las cosas las vamos a mostrar un par de veces, para eso hice estas gráficas así, para que podamos ir viéndolas una y otra vez. Entonces, este sería nuestro patrón circular, ¿cierto? Y este sería un tramo. Fíjense, se lo pongo al revés. Podríamos ver otros tramos, ¿cierto? Es importante que ustedes, para que puedan estar súper seguros de los tramos, hagan este ejercicio. Dibujen el patrón y el primer tramo que vamos a bordar, vamos a marcarlo con otro color. Ya lo vamos a hacer juntos. Porque este ejercicio de pasar el lápiz por este tramo que estamos haciendo nos va a hacer una especie de memoria para después, cuando lo vayamos bordando, no nos perdamos. ¿Ya? Así que espero que ya estén todos listos con sus trozos de tela, ¿ya? Ojalá hayan podido hacer el ejercicio en papel antes, si no, no importa porque igual lo vamos a hacer ahora en la tela. Ya. Entonces, yo les voy a mostrar aquí mi tela. Yo ya la tenía marcada desde antes, pero la vamos a volver a marcar juntos, ¿ya? Entonces, igual que lo que les decía, vamos a dibujar, ¿cierto? Dos líneas centrales. No importa si no tienen regla, ¿ya? Pueden hacer este ejercicio de doblar la tela, y así nos vamos guiando. Yo lo voy a hacer para guiarme un poquito. Aquí está el centro. Entonces, en sus telas, dibujen, ¿cierto? Monse, nos pregunta Odette, esta pregunta que es bien práctica, que es ¿cómo paso el patrón a la tela? Lo que estábamos viendo Eso, era una práctica, digamos, lo del papel, ¿cierto? exacto. No podemos traspasar el papel del papel a la tela si no tuviéramos papel calco, por ejemplo. Como les comenté la vez anterior, hay algunos materiales más modernos que nos permiten quizás poner el patrón, ¿cierto? El papel calco aquí, un calco especial para tela, y uno iría marcando y se traspasaría. También hay otros telas que vienen marcadas, y también existen los patrones que uno ya los calca y ahí es súper fácil. Pero lo que vamos a hacer ahora es volver a dibujar el patrón en la tela, por eso estamos partiendo de cero, ¿ya? Entonces en su tela marquen los dos ejes, ¿ya? Y una vez que lo tienen, el círculo central, ¿ya? Luego del círculo central, vamos a ir poniendo los círculos de los costados. Recuerden siempre pasando por el centro y por el borde del círculo central. Luego, lo mismo, pero por la línea horizontal, el centro del círculo, tratando de calzar lo más posible. Y vamos a marcar, ¿cierto? Estamos marcando ya en la tela para poder bordar. Entonces, el patrón que aprendimos a hacer en papel, ahora lo estamos rehaciendo sobre la tela. Por eso aprendimos a hacerlo de cero. Luego, como recuerdan, vamos a marcar los círculos aquí. Espero que vayan haciéndolo. Recuerden, cualquier duda nos pueden hablar.
Entonces vamos aquí marcando todos los círculos en nuestra tela con nuestro molde circular. El molde que tengan, ¿cierto? Sea grande, sea chiquitito. A veces es más cómodo o más pequeño, porque el bordado te sale más pequeño y no te sale tan grande como este. Quizás ustedes no tienen tanta tela. Entonces es súper fundamental ese factor. Si tienen algún problema con eso, quizás van a tener que replicar menos círculos si tienen menos espacio y su molde es muy grande, ¿ya? Cualquier problema que tengan en este paso, por favor, coméntenos. Entonces ya hicimos la primera parte, ¿cierto? Y como recuerdan, vamos a hacer la segunda parte de nuestro patrón. Y ahora este círculo va aquí, ¿cierto? Ya no va en el centro del eje, sino que lo ubicamos al costado, ¿cierto? Nuestro eje y los bordes del círculo van topando con el eje. Y acá marcamos el primero. No importa que se vayan corriendo un poquito, igual nos va a ir resultando. Ahí me pasé un poquito por el ancho del lápiz, a veces uno no puede tan fácil. Entonces vamos a volver a hacer el mismo ejercicio que estábamos haciendo. Siempre, cada uno de estos, para que no nos perdamos, el eje nos va a guiar para ubicarlo donde tiene que ser. ¿Cómo van? ¿Alguno ha terminado este patrón de pasarlo a su tela y le gustaría mostrarlo? Y ahí vemos que Teresita va avanzando contigo. Ahí nos muestra algo. Mira, excelente. ¿Podrías ponerlo? Sí, voy. Oh, me entendí. Ahí está. Ay, no la veo en grande. ¿No la alcanza a ver? No te veo a ti. A ver, vamos a ver. Pero por lo menos podemos ver, no sé si el resto ve la miniatura de Teresita. Bueno, lo que alcanzo a ver es que ya empezó a bordar Teresita. Va, pero ¿cómo había? Teresita en particular es una alumna un poco más avanzada porque ella tuvo la suerte de tomar este taller una vez que lo hicimos en la biblioteca, ¿cierto? En nuestro club de manualidades de adulto mayor. Ahí aprendimos juntas a hacer este patrón. Así que yo feliz de que Teresita aquí esté nuevamente compartiendo con nosotros. Ahí tenemos otra persona, Sabi, también nos está mostrando el patrón. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí veo. ¡Súper! Bien. Excelente, excelente. Bien. ¿Alguien más por ahí? Recuerden que pueden activar su cámara y mostrar el avance del trabajo. En el menú de abajo está por ahí. Como a Silvia que apareció también ahí. A ver, vamos a ver. Alcanzamos, podemos ver el patrón. Rosario también apareció. Están apareciendo ahora sí. Sí, súper. Súper. Veo que Rosario marcó el patrón que vamos a abordar. Tapka también está ahí. Súper buen ejercicio. Ah, estoy viendo Sapka también. Excelente. Súper. Bueno, ahí tenemos una idea de cómo van avanzando. Qué bueno, Silvia también nos mostró ahí. Así que vamos súper bien. Ya, súper. Yo ya terminé de marcar en la tela. El último lápiz ya se me estuvo quedando sin punta. Pero bueno, ahí está nuestro patrón circular dibujado, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a bordarlo, ¿ya? Entonces yo en esta vez voy a usar un hilo más divertido, no tradicional, ¿cierto? Estos que son tan bonitos, que van cambiando de colores, para darle un poco más de diversión a este patrón.
Aprovecho de comentar, Monse, Entonces, que dime. nuestra amiga Sariri se tuvo que retirar por problemas técnicos. Belén UR está todavía en la fase 1. Teresita nos contó que había dibujado antes el patrón. Ah, muy bien. Y Evelyn está practicando en el mismo papel donde hizo el patrón. Así Muy que, bien, sí, muy eso es bien. muy buen ejercicio, porque además que igual el papel podríamos bordarlo, puede que se nos rompa, pero también es un muy buen ejercicio. No se preocupen si no pueden seguir el ritmo de ahora del club. Lamentablemente tenemos un tope de tiempo, ¿cierto?, para poder generarlo, por eso quizás no podemos dar tanto tiempo ahora, pero hacia el final todas las preguntas las vamos a resolver y después pueden mostrarnos por WhatsApp, nos pueden enviar sus trabajos y resolver por... Creo que te perdimos un poquito. Ah, ahí volviste, Monse. Sí, ahí, sí me di cuenta. Sí, ahí estás. Ahí estamos. Fue la nada. Estamos súper. ¿Volví? Sí, sí, ahí volviste. Bueno, cosas que suelen ocurrir, cosas que suelen ocurrir. Bueno, entonces, tenemos nuestro primer hilo cortado, ¿cierto?, del tramo que vamos a hacer. Y como les mencioné delante, vamos a, con un color, en este caso yo usaré este lápiz de color amarillo, para poder ver bien cuál es el tramo que vamos a bordar, ¿cierto? Volviendo aquí. Entonces voy a marcar este mismo tramo que vimos acá en el patrón para poder dibujarlo, ¿cierto? Entonces sería este. Quizás no se nota mucho en cámara, pero lo importante es que ustedes puedan reconocerlo. Entre medio de tanta línea curva que hay aquí, ustedes puedan reconocer el tramo, ¿cierto? Y se acuerdan que la vez anterior dibujamos nuestro patrón así, voy a usar este ejemplo, con las puntadas ya dibujadas, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Antes de bordarlo, para que no nos perdamos, vamos a entonces dibujar por puntada. Entonces, vamos a marcar las puntadas. Recuerden algo muy importante y que hay que darse cuenta. Voy a traer mis ayudas de memorias de los anchos de puntada, ¿cierto? Acuérdense que la puntada es el doble de ancho que el espacio que hay entre medio de la puntada. Y además, que no se pueden topar ninguna puntada, ¿cierto? Ni un poquitito. ¿Ya? Teniendo esto en consideración, vamos a dibujar siempre tratando de que cuando llegamos a este punto, que van a cruzarse después todos los hilos, dejar este espacio en blanco y seguimos aquí. ¿Se fijan? Voy a hacerlo acá para que podamos verlo bien. Si yo estoy dibujando este tramo en mi tela, entonces tendría que dibujar así. Y aquí, que llegamos a un punto en donde se cruza, ¿cierto? Dejarlo en blanco y continuar. Es decir, siempre en las intersecciones de la línea no se cruzan. Exacto. Entonces, como se fijan, vamos a ir haciendo este ejercicio para luego, al bordar, no equivocarnos, ¿ya? Les recomiendo que no se preocupen tanto del ancho de la puntada en esta ocasión, porque como es nuestro primer ejercicio,
y ya estamos haciendo un patrón un poco más complejo que la vez anterior, quizás nos van a quedar las puntadas más anchas, más angostas, pero lo más importante es que no les topen las puntadas en ninguna de estas partes, ¿cierto? ¿Se fijan ahí cómo quedó? Voy a mostrarlo bien de cerca. Entonces vamos a ir dibujando las puntadas en nuestro patrón, para no equivocarnos. Y una vez dibujadas, ¿cierto? Vamos a poder bordar. ¿Alguna duda? Podríamos hacer abrir un poquito la cámara y mostrar en qué etapa van cada uno, para ponernos al día, saber más o menos cómo. Sí, súper, porque ya vamos avanzados en el taller, entonces va a ver cómo van avanzando ustedes. No es mi primera vez que hago este bordado, pero sí la de ustedes. Es normal que vayan un poquito más lento. Mientras, ahí nos van abriendo las cámaras, yo voy a marcar aquí otro tramo, Ya. el mismo ejercicio. Verónica también nos está mostrando, va súper avanzada. María Luisa también, van súper. Están todavía, puedo ver, bueno, estamos ya en tela. No sé si hay alguien que todavía esté practicando en papel. Teresita también va avanzando como avión. Ahí podemos ver. Alguien más que no quiera poner al día. Odette, la veo por ahí también. ¿Están en tela? Sí, está en tela también avanzando ya. De hecho, Belén había avisado hace poco que estaba lista ya con lo del dibujo, así que imagino que debe estar en tela. Muchas gracias. ¿En qué irán las demás? Safka, Sofía, Camila, Evelyn. Tenemos un contacto que se llama No Existo. No sé si en qué etapa irá. Pero por lo menos estamos súper bien de que ya sabemos que la mayoría estamos trabajando ya en tela. Y estamos en Súper, el patrón, así que vamos súper bien. ya. Bueno, por el tiempo no vamos a poder terminar obviamente todo este patrón en esta clase, pero lo importante es que por lo menos lo hayamos empezado juntos y después, como les decía, cualquier duda que tengan nos la van a hacer llegar o por mi correo o a través del WhatsApp de Biblioteca Viva, por donde se inscribieron a esta actividad, ahí mismo. Voy a empezar con el bordado, ¿ya? Entonces, igual que la vez anterior, vamos a ir para atrás, ¿cierto? Y por atrás vamos a sacar la aguja, ¿cierto? Y que nos quede un cachito de hilo chiquitito para que no nos moleste tanto. Y, ¿se acuerdan de la puntada? Que acá no usamos nudo. Por lo tanto, para sujetar el hilo, hacemos una doble puntada, ¿cierto? Ahí está, se me enredó un poquito. No, pero está bien. Mi doble puntada y ahí vamos a empezar. Una vez que ya está fija, ¿cierto? Doble puntada ya está fija, podemos empezar. Entonces, igual que la vez anterior, vamos haciendo una puntada de hilvan, ¿cierto? Tratando de que nos vayamos fijando de bordar los tramos que dibujamos, ¿ya? Para que después, cuando lleguemos a la intersección, no nos pille que tengamos que pasar por ahí encima y vamos a tener que devolvernos quizás para que nos calce. Entonces, miren, aquí yo ya llegué a la intersección y voy a pasar por abajo, ¿ya? Imposible que no cruzar los hilos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos la vez anterior? Pero frontalmente, ¿cierto? Por la parte de adelante que vamos a ver el bordado, el hilo no se va a cruzar. Va a quedar por atrás el hilo pasado.
Entonces, yes. Y recuerden después ir tirando y acomodando el hilo. Ahí esa puntada me quedó súper ancha, pero porque la dibujé así. Bueno, y son cosas que nos van pasando las primeras veces. Después, con todo el patrón, cuando esté todo lleno, quizás no se note ese detalle. Y los que pueden ir haciendo este ejercicio junto a mí, los que no presten mucha atención, estamos haciendo esta puntada del van, ¿cierto? Guiándonos en el dibujo que ya habíamos puesto y en los dibujos de las puntadas. Fíjense que aquí de nuevo llegué a una intersección, entonces de nuevo la aguja pasa por abajo y queda ahí libre. Y sigo con el patrón. Si la aguja es grande, larga, les va a permitir quizás de a pocas. Montserrat, ¿puedes repetir lo de Entonces la vamos aguja tirando. que sentí que se cortó un poquito? Y así lo vamos a ir haciendo en toda esta trama. Entonces, igual que la vez pasada, ¿cierto? Como un hilván, el misma puntada que aprendimos, y cuando llegamos a la intersección, siempre por abajo. Dame un Porque momento, estamos, Monse, porque te pegaste un poquito. ya, Dame un momento que está pegado el video todavía. Monse, ¿me escuchas? sí, yo te escucho, pero Ya. parece que el video no está funcionando muy bien. El Podría, internet no sí, nos está nos está acompañando. ayudando. Pero bueno, igual les puedo ir explicando. Ahí te tenemos todavía pegada. Bueno, ya estamos, nos habían pedido igual, aprovechando. Ahí volviste, mira, justo. Ahí Justito. volví. Ya, dale, Súper, explícanos lo que no estabas contando hace un momento. ya. Voy a terminar de pasar este tramo. Y entonces sigo con este tramo. Seguimos el tramo que dibujé. Yo aquí, bueno, dibujé 2 tramos. Entonces, miren, me confundí. Me fui hacia allá. Vamos a retroceder para que lo vayamos haciendo. Por eso es muy bueno dibujar el tramo. Yo como dibujé este y este, que precisamente se topan aquí, me fui para allá, ¿ya? No. Por eso hay que prestar atención, cierto orden, para que no nos equivoquemos. Y bueno, si nos equivocamos, sacamos el hilo igual que lo hice yo y empezamos de nuevo, desde donde íbamos bien. Entonces, dibujamos, ¿cierto? El tramo, ¿cierto? Aquí, aquí, por donde va a pasar cada puntada. ¿Recuerdan? Pero en las intersecciones no se dibujó nada porque no debería pasar nada por ahí. Por arriba, como comentamos, igual por abajo va a pasar el hilo, obviamente. Entonces, cuando llegamos a la intersección, la aguja va a pasar por abajo. ¿Se Excelente. fijan? Ahí la aguja se ve que pasó por abajo y ahí seguimos haciendo el punto hilván, ¿cierto? Guiándonos por el dibujo para no equivocarnos. Es nuestro mejor amigo el dibujo previo. Y ya acá de nuevo llegué a una intersección y cada vez que pasamos una intersección, como no hay dibujo, pasa por abajo la aguja, ¿cierto?
Y así vamos completando el primer tramo de nuestro bordado sachiko. ¿Hasta aquí alguna duda? Evelyn nos pide poner la diapo de la presentación donde aparece la prenda de vestir terminada. Le recomiendo que me la pidan por WhatsApp y yo le envío la presentación de Montserrat ahí, directamente. Igual prenda de vestir. Creo que había una imagen dentro de tu presentación. Al final, claro. Claro. Sí, esa es una prenda de vestir, que es una imagen que saqué para ayudarlos a que entendieran. Si se fijan, el ejercicio de ir haciéndolo así con la tela hace que se nos vaya arrugando, entonces después tenemos que ir dándole el espacio a la puntada para que la tela no se nos arrugue. Me acuerdo que la vez anterior a una compañera se le arrugó la tela. Entonces, esto es como tenemos que ir haciéndolo para que no nos vaya pasando. También nos pregunta Evelyn si los colores de los hilos deben ser del mismo color en cada forma. Eso es gusto de cada uno. Como vimos la clase pasada, los colores tradicionales son estos, ¿cierto? El azul índigo de fondo y el hilo blanco o crema. Y estos son los colores tradicionales que siempre se ocupó en el bordado japonés, ¿ya? Pero hoy en día estos colores en Japón no se ocupan, ¿ya? Se ocupan hilos súper coloridos y ahí cada persona libremente puede elegir los colores que quiera, si quiere poner muchos colores, no tantos colores, o un hilo así como este que va cambiando de color, eso va por gusto propio. Les recomiendo que lo importante es que vayan ordenándose así, ¿ya? Que si van a usar colores diferentes no se pierdan por el color, sino que siempre antes de bordar hagamos este ejercicio, ¿ya? Entonces yo dibujo los tramos y bordo ese tramo. Luego dibujo los tramos de otro y luego lo bordo. Y así, si somos ordenados, nunca nos vamos a equivocar al completar el patrón. Montserrat, un aspecto técnico que puede notar un poco es que tú cuando pones el hilo en la aguja no hace un nudo, ¿cierto? Queda suelto ese cabo, digamos. Exacto. No es que quede suelto. Como vimos en la vez anterior, se hace una doble puntada al comienzo y al final para sujetar el hilo. Para quien no tenga claro eso, les recomiendo visitar el YouTube de Biblioteca Viva para poder revisar la clase anterior y darse cuenta de esos detalles que lo hicimos varias veces ese punto. Lo repetimos por lo menos unas 4 veces o más en la clase anterior. Así que sin duda, si la ven, no les van a quedar ninguna duda. Ya, ¿se fijan? De a poco vamos llenando. El dibujo realmente lo hace mucho más fácil. Estoy aquí. Me equivoqué, ¿ven? No me guié por el dibujo. Y yo ya estoy terminando este tramo. Quiero ver si alguna de ustedes terminó el tramo. Ya, así que quien quiera mostrar. Sí, vamos de nuevo poniéndonos al día para saber en qué van. Pueden activar sus cámaras un momento. Ahí Telecita nos está mostrando que va avanzando, sigue avanzando. ¡Súper! Safka también, Verónica también, Rosario también. Rosario ya había mostrado hace un ratito el avance, así que estamos súper pendientes de eso. Muy bien. Bueno, y como les comenté, ¿cierto? La clase pasada y aquí al comienzo, y como nos comentó nuestro compañero Jerim, no va con nudo ni al comienzo ni al final, ¿cierto? Entonces cuando ya completamos el tramo, le vamos a hacer una doble puntada, ¿cierto? En esta misma última puntada. Entonces, por donde mismo estaba ese hilo, voy a volver a sacar la aguja y la vamos a meter de nuevo por acá, ¿ya? Esa doble puntada va a hacer que quede fijo esto. Esto puede quedar así, o si quieren pueden ordenarlo, ¿cierto? Ir metiéndolo
por aquí. Eso es a gusto de cada uno. Bueno, yo lo voy a dejar así. Entonces, miren, por el reverso, ¿cómo se ve? Este sería nuestro primer tramo. ¿Mm? Ahí queda súper claro. Qué bien. ¿Sí están? Pregunta Belén si este tipo de bordado resiste lavados. Sí, por supuesto. Resiste lavados. Resiste lavados. Ahora, si ahí les da susto, y quizás si lo van a hacer en alguna prenda de ropa, pueden hacer este mismo ejercicio de doble puntada 3 veces en la misma puntada. Y lo otro que les mencionaba, que también de repente enganchar esto, que a veces es más fácil con un crochet, porque tiene la puntita, ¿cierto? Pero mira, ya sé. Teresita nos pregunta si se puede volver con otro tramo. Como en vez de cortarlo aquí, seguir con otro. Creo que sí, dice que esa es la pregunta. Sí. Mira, en estricto rigor, si hablamos de la tradición, la idea es que no. Por lo que les contábamos de las energías, para que fluyan, no tiene que haber ningún corte entre medio, solo cortes a los lados, ¿cierto? Acá pensamos que el hilo es la energía, entonces el hilo va y se va, ¿cierto? Pero en la práctica muchas veces nos conviene más hacer eso, ¿ya? O sea, yo tengo acá el hilo largo y vuelvo para acá y lo hago con el mismo tramo. Dificultades de esa forma es que quizás el hilo es tan largo, se nos va a ir enredando y nos va a costar mucho más ir avanzando en el bordado, ¿ya? Por eso yo recomiendo hacerlo de esta forma. Si tienen facilidad con la aguja y el hilo y no se les va enredando, o tienen paciencia para ir desenredando, no hay problema. Lo importante, como mencionaba la vez anterior, es que siempre tienen que buscar la forma que es más cómodo para ustedes, ¿ya? Aquí el asunto no es tratar de hacerlo tradicional y correcto, ¿cierto? Sino que más bien disfrutar este bordado. Y en ese sentido es muy importante que ustedes siempre se acomoden a lo que más les acomoda, ¿ya? Entonces, ¿alguno más quiere mostrar? Ya estamos cerca de la hora final. Ahí está Odette mostrándonos que va súper bien, ya terminó el tramo al parecer. ¿Hay alguien más que haya terminado, esté terminando el tramo, como Odette? Xavi, sí, también. Ah, pero Xavi ya va como por el segundo tramo terminado ya. Verónica, súper bien. Súper, Súper. súper, súper. María Luisa, no alcanzamos a ver mucho, pero por ahí está, acomodando la cámara. Silvia también está. Hay No harta. sé qué opinan si necesitaremos hacer otro tramo bordado. ¿Pueden escribir en el chat si necesitan hacer otro tramo bordado? ¿O podemos pasar como otro? Porque ya esto sería el final. Como les comentaba, no vamos a alcanzar a bordarlo todos juntos, porque es harto, son hartos tramos. Si se fijan, este es 1, y este, el contrario, ¿cierto? Sería 2, 3, 4, ¿ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 tramos por lo menos de este patrón. Rosario pregunta si podríamos hacer otro. Ya, entonces vamos a hacer uno más. Voy a hacer uno vertical ahora, para que se fijen y para que nos vaya topando. Entonces, el hilo vamos a intentar de cortarlo del tamaño que vamos a ocupar. ¿Ya? Recuerden que si tienen alguna duda, el video va a estar en una semana más aproximadamente, ya va a estar ahí, tal vez antes. Entonces, si necesitan repasar algún punto, va a estar el video para que después ustedes puedan revisarlo de nuevo. Sí. Ya. Entonces, corté un hilo más o menos del tramo que visualizo voy a ocupar. Y
el lápiz, ¿cierto? Con el lápiz vamos a dibujar el tramo que vamos a hacer. A veces es más conveniente partir desde aquí, ¿ya? Porque como esta es la parte más compleja de nuestro bordado, las intersecciones, podemos aquí ir dibujando y después ya va saliendo hacia acá. Entonces ya, ahí es un poquito más fácil. ¿Alguna otra duda mientras? Belén nos preguntó si enviamos el PowerPoint. Les recomiendo que lo soliciten a través del WhatsApp y se lo enviamos apenas terminemos acá. Sí. Hay Entonces, otra cosa que noté, Monse, que es que cuando tú pones cuando enhebras, lo que haces es no hacerle un nudo tampoco a la aguja cuando la enhebras, ¿cierto? Siempre queda suelto el cabo, digamos. Siempre nunca hay suelto. nudos, Nunca hay nunca nudo. hay nudos. Es Perfecto. muy importante. En el bordado chicos no hay nudos. Miren, yo estaba un poquito desconcentrada y empecé a bordar y empecé a dibujar hasta acá. Se me fue el tramo, ¿ya? Estamos haciéndolo vertical y horizontal, así que de aquí iría hacia acá. Entonces vamos a corregir. Por eso es muy bueno hacer esto antes, ¿cierto? Dibujar lo que vamos a bordar. Ideal con otro color. Igual, si se fijan, a medida que vamos usando la tela, por lo menos con el lápiz de tela, se va borrando. También el lápiz de color se va borrando por el roce. Así que cuando vamos marcando ya las puntadas, resaltan. ¿Ya? Tiene que resaltar, tiene que notarse la diferencia, porque esto es lo que nos va a guiar para el bordado, ¿cierto? Y ahí, ojalá que no me distraiga y no nos equivoquemos. Entonces, presten atención. Vamos a empezar, ¿cierto? Por atrás. La primera puntada, como mencionaba Jerim, sin nudo. Para firmarlo, en la misma puntada, volvemos a hacerla de nuevo. Y vuelve a entrar por aquí, ¿cierto? Por el mismo hoyito. Por el mismo hoyito. Entonces, ya lo tenemos sujeto, miren. Excelente. Por la doble puntada. No es necesario el nudo. Y aquí vamos a empezar igual que en el tramo anterior. Pasamos la aguja por las partes que dibujamos. Así cuando llegamos a una intersección, no se nos cruzan los hilos por arriba. Recuerden que por abajo igual se nos van a cruzar. Pero lo importante, lo que estamos tratando de hacer, es que por arriba no se crucen en las intersecciones. Tratan de hacer la mayor cantidad de puntadas posibles que les permita su aguja y su tela y tiran. Va a quedar arrugadito, pero ahí se le da el espacio que necesite el hilo. Y seguimos. Es importante Por el mismo, ir estirando, ¿cierto? Pues al momento de ir haciendo más trazos, se puede ir arrugando en general, digamos, sí, ya. sí, se va a ir arrugando porque la técnica es así. Lo bueno es que si se le da espacio suficiente al hilo, después uno plancha la tela cuando ya terminó y todo se acomoda y queda en su lugar. ¿Ya? Perfecto. También es súper bueno en ese sentido que no hayan nudos, porque eso nos puede permitir quizás ceder un poquito o dar un poquito, quizás unos milímetros, si es que al final de nuestro bordado un hilo nos quedó más tenso. Entonces ahí de nuevo pasé por una intersección y entonces la aguja pasó por abajo de la intersección, ¿cierto? Y tiramos. Y
acomodamos el hilo y seguimos. Siempre por el dibujo. Si se llegase a cortar el hilo, lo recomiendas que comencemos de nuevo el tramo, ¿cierto? Por un asunto energético. Recomiendo que comencemos de nuevo, sí, recomiendo que comencemos de nuevo porque, bueno, tradicionalmente la idea es no tener hilos cortados entre medio para que nuestro bordado también nos proteja en un nivel quizás más supersticioso, espiritual, ¿cierto? En Japón se cree mucho esa convivencia del arte con el mundo espiritual, por lo tanto, ese era el significado del nudo. El nudo está deteniendo la energía y, como recordamos, este tipo de bordado se hacía en chaquetas de agricultores para que pudieran mantener más el calor. Se iban cosiendo capas de tela con esta técnica, así partió. Por lo tanto, la protección no era solamente por el frío, sino que también era para que no les pasara nada, no una serpiente no los mordiera, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, idealmente, bueno, siempre digo, el primer bordado una vez es un poquito más flexible, ¿no? No se compliquen, pero idealmente, claro, que no haya ningún corte entre medio. Bueno, lo que Y, también busca como se fijan, nuestro aquí, club es lo mismo, en el fondo, que es lograr conocer la cultura, lograr aprender a través de esta técnica que tú estabas mostrándonos, cómo poder también conocer esa cultura y que el club de tradición japonesa logre ese objetivo. bueno, esto es también para que ustedes se interesen, después pueden averiguar mucho más, gente más especialista quizás que yo soy una persona autodidacta. Entonces, miren, fíjense, vamos a mostrar por el reverso. ¿Nos puede ¿Se ve mostrar la ahí? intersección? Sí. Vamos, estamos por el reverso, ¿ya? Aquí, por el reverso se topa, fíjense mucho, pero cuando se decida, Ahí sí, ahí está, por el reverso se cruzan. perfecto. Pero por el otro lado, justo ahí en esa intersección, fíjense cómo está. Está abierto el punto. ¿Ven? No hay hilos ahí. Entonces lo último que nos faltaría sería rematar este tramo. Igual como al comienzo, hacemos una doble puntada en el último punto, metiéndolo por el mismo hoyito. Si les da susto, pueden hacer hasta una tercera puntada en el mismo lugar, ¿cierto? Yo voy a hacer acá una tercera, para que vean. Claro que mientras más puntadas hagan en esta misma, más gruesa va a quedar este punto, ¿ya? Entonces quizás va a desequilibrar un poquito visualmente, pero son detalles. Ya. Entonces, ahí tendríamos 2 tramos bordados de nuestro patrón Sachiko. Excelente. Ahora quiero que alguno de ustedes nos vaya mostrando mientras Sí, sus trabajos. llegó el momento de ver cómo van, para ponernos al día, por favor, si pueden activar sus cámaras y ver cómo van con los tramos. Verónica, súper bien, súper bien. Si puedes ver ahí, Monse. Teresita también. Sí. Veo que Teresita se la jugó ahí por hay un trazo que se va como entrelazando. Muy, muy entretenido. Rosario también. Sí. No, lo que pasa es que eso va a terminar pasando. Cuando completamos todo el patrón, va a terminar pasando ese punto. Es lo mismo que aquí. Ahí Alejandra igual nos muestra el patrón. Es esa parte, Mira. ¿cierto? Sí. Silvia también.
No existo también. Nuestro no existo misterioso. Mira qué bien, ¿no? También estaba ahí trabajando. Estoy viendo todo lo que nos está mostrando. Súper bien. Bueno, entonces, ¿alguna duda les quedó para que demos por finalizado este club de bordados Sachiko? Escríbanos al chat para las últimas preguntas. Yo voy a volver. De hecho, recuerden que van a poder tener el PowerPoint, se los podemos enviar por WhatsApp, solo tienen que solicitarlo. También va a quedar este club en YouTube, podemos enviarles también el link del canal de YouTube para que lo puedan revisar. Están los demás talleres que han hecho en otras bibliotecas. Si tuvieran algunas dudas al comienzo del taller, no alcanzaron a enganchar algo que hizo Montserrat, también lo van a poder ver en el video de YouTube. Así que de eso, no tengan duda, apóyense harto y pregunten en YouTube. Por el momento veo que no hay preguntas en el chat. Ya, súper. Acá está. Bueno, entonces, demos por finalizada esta clase de Club Sachiko. Cualquier pregunta que quede, evidente, pueden escribirnos, como mencionamos, en WhatsApp, por mi correo, que quedó ahí en el PowerPoint. Así que eso. Muchas gracias por participar de la clase de hoy. Espero que terminen su bordado y que nos compartan ese resultado, porque queremos verlos, queremos compartirlos con todos, toda nuestra comunidad de Biblioteca Viva, para que puedan ver lo que hicimos aquí en este club de bordado. Y los dejamos súper invitadísimos para la siguiente sesión especial de literatura japonesa. Se va a revisar tanto tradicional como contemporánea, varios autores. Ahí nuestra compañera Javiera nos va a ir ayudando. Y nada, pues, los dejo. No sé si me ven ahí en la cámara, pero muchas gracias por participar y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos Chao. en la próxima. Que estén bien. Nos vemos. Gracias, Montserrat. Gracias a ti por la ayuda, por el apoyo aquí. Sí, recuerden que Montserrat Macuer dictó esta sesión. Yo, Jaime Corbalán, le estoy ayudando también acá, y Janos Kovac, que también está tras bambalinas apoyando. Así que cualquier duda, escríbanos a WhatsApp, moléstenos, ahí estamos. Así que estén muy bien. Y quédense en casa. Quédense en casa. Chao.